Muy buenos días a todos, eh, queridos colegas, amigos, socios de la OA. En nombre de la asociación les queremos dar la bienvenida a este ciclo de charlas sobre el tema de la administración y gestión de las oficinas de arquitectura. Hemos querido partir hoy día con una charla de Silvia Pérez. Ella es periodista con un magíster en marketing. Y la verdad que para los que no la conocen, contarles un poco, Silvia empezó a trabajar con varias de las oficinas de nuestra asociación cuando hubo un proceso en que varias oficinas nos certificamos para la ISO 9001-2000. Eh, Ahí tuvimos el gusto de conocerla y la verdad que Silvia fue súper importante porque nos acompañó en ese proceso a varias oficinas y por lo tanto se involucró mucho en la manera de cómo, del trabajo que hacemos todos los días. Además entiendo que ha asesorado a varias oficinas de ingeniería, que en el fondo básicamente son también oficinas de servicios, y por lo tanto tiene como conoce bastante el, el, todo el proceso de las oficinas de servicio y de qué manera, cuáles son sus carencias, cuáles son las fortalezas en qué deberíamos fijarnos al momento de administrar nuestra oficina. Así que sin más presentación que esa, dejo con ustedes a Silvia Pérez. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Bueno, efectivamente hoy día es la primera charla de 4 del ciclo de gestión y administración de oficinas de arquitectura. Mi foco va a estar dado desde la experiencia, desde la teoría a través de los diplomados y estudios que he realizado, pero llevado efectivamente a la práctica a través de la asesoría, como decía, a distintas empresas de servicio, muchos arquitectos, muchas empresas de ingeniería, ya de cuál ha sido la problemática con que me he ido encontrando en el camino, y la idea en esta exposición es contarles un poco eso, cuál es la experiencia y quizás dar ciertos tips o mínimos que debiera considerar una oficina de arquitectura a la hora de implementar un sistema de control y gestión o bien de ir mejorando los que ya tengan. Entonces voy a partir compartiendo la pantalla. Ya, ahí se ve. Sí. Sí, perfecto. Ya. Perfecto, partimos. Entonces, dentro de lo que pretendo ver hoy es el contexto de por qué es importante, por qué nace, digamos, el interés de hacer este ciclo, porque es un tema, el control, la gestión, la administración en las oficinas de arquitectura. Después, ¿cuáles son los ámbitos que involucraría esta administración y gestión? Objetivos que yo busco con implementar un sistema de gestión y administración en mi empresa. El día a día versus la administración, es decir, con qué problemas principales nos encontramos en el día a día para poder mantener una administración actualizada, y un modelo de datos que es como un ejemplo o un foco desde dónde debiera partir modelando mi sistema de administración y gestión en cuanto a qué datos yo debiera considerar y cómo debiera ir relacionarlos, ya sea para después que ustedes quieran desarrollar un software, planillas Excel o lo que sea. Entonces partimos. ¿Por qué es un tema en las oficinas de arquitectura, el tema
de la gestión y administración. Primero vamos a partir definiendo un poquito, poniéndonos de acuerdo en qué es lo que es la administración y la gestión. La verdad es que hoy día en general no existe un acuerdo en qué es administración y qué es gestión. El único acuerdo que sí hay es que efectivamente hay diferencias entre uno y otro, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo me voy a casar con estas definiciones que puse acá para que todos, cuando yo esté hablando de esto, todos entendamos un poco de lo que estamos hablando. Esta es una definición muy simple, pero creo que puede ser clara y define lo que efectivamente hoy día está ocurriendo. Administración dice un conjunto de actividades planificadas para cumplir con un objetivo determinado. Y ahí la palabra clave va a ser el objetivo, es decir, yo cuando defino una administración, que pueden ser distintos tipos de administración, de ahí lo vamos a ir viendo, tengo que tener claro cuál es el objetivo de esa administración, ¿ya? Y en base a eso yo planifico una serie de actividades para cumplir con esos objetivos. Objetivos de venta, objetivos de resultados de empresa, objetivos de marketing, objetivos de proyecto, etcétera. ¿Ya? Y después está la gestión, que es la ejecución y control de lo que yo planifiqué en mi administración, ¿ya? Entonces después yo ejecuto y controlo un proceso, por ejemplo, de innovación y desarrollo, un plan de marketing, el desarrollo de los proyectos, es decir, yo ya tengo planificado un proyecto, las actividades, los objetivos que debo cumplir, ya sea monetarios, tiempos, de calidad, etcétera, y después lo que yo hago con la gestión es ejecutar esas actividades que definí y controlar si efectivamente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esos objetivos, y ahí entra un ciclo de mejora continua. Ambos van de la mano, administración y gestión, es decir, siempre van como una al lado de otra, pero ambos procesos, lo importante aquí es que me sirven para la toma de decisiones, ¿ya? Es decir, con los datos que me genera la administración y la gestión, esos datos yo los transformo en información para tomar decisiones de manera oportuna, con datos objetivos y no solo basado en nuestra experiencia empírica, digamos, que yo siempre igual rescato esa capacidad de las pymes, digamos. Aquí la idea es invitarlo a tomar decisiones en base a datos objetivos, ¿ya? Entonces, frente a esto, ¿por qué se nos complica o por qué es un tema para las oficinas de arquitectura? Desde lo que yo he visto, les voy a contar de mi experiencia, es que aquí un poquito de quizás de historia de cómo han ido naciendo las distintas oficinas o empresas de arquitectura, las cuales parten formando un taller donde está el arquitecto, ¿no es cierto?, solito, empieza a desarrollar proyectos, después llega un socio, un colaborador, un amigo, etcétera. Entonces, románticamente nos quedamos con esa visión de somos un taller, ¿ya? De hecho, comentaba el otro día, es decir, la AOA es, ¿no es cierto?, Asociación de Oficinas de Arquitectura. Entonces, como que ha costado incorporar el concepto de empresa particularmente dentro de este rubro de las oficinas de arquitectura. Es algo que a mí me ha llamado bastante la atención. El autodenominarse empresa es como un tema, es como algo que se ve la empresa algo distinto de lo que yo soy como arquitecto, que tiene que ver quizás con la preparación, yo digo siempre la deformación profesional, qué sé yo. Entonces me cuesta de verme como una empresa y lo que eso significa en cuanto a controles, administraciones, gestiones, estructura, organigrama, etcétera. También vemos que la administración, al ser un proceso rígido, estructurado, numérico principalmente, va como en contra de lo que yo soy como arquitecto, que tiene que ver con mi proceso creativo. Entonces no le doy la importancia que esto tiene dentro del desarrollo de los proyectos donde yo creo, donde ejecuto, digamos, obviamente lo que me he formado. Entonces ahí también se produce un
un quiebre, me cuesta dar el paso a hacerme cargo de este otro mundo que es muy lejano a mi formación. Y por último, se considera, no solo en la oficina de arquitectura, mucho lo que es PYME, pero se destaca más en las oficinas de arquitectura, se considera la administración solo como un gasto, es decir, no le ven el valor que ésta tiene dentro de los resultados de mi empresa, ¿ya? Es decir, solo se ve como un gasto y mis proyectos son los que generan ingresos, entonces yo me voy a preocupar principalmente de eso, de aquellas actividades que me generan ingresos, que va a ser en este caso el desarrollo de proyectos. Entonces, siempre voy a ver esta fase, este proceso de control, de administración, de gestión, como algo que me genera gasto porque ya me ocupa tiempo, HH mía o de quien sea, o tengo que pagarle un sueldo a alguien, y no le veo el valor directo en los ingresos. Esa es la visión por falta de, digamos, de experiencia o desconocimiento o muchas otras problemáticas que las vamos a ir viendo. Entonces, para mí, esos tres grandes temas son los que han dificultado la implementación desde la visión de los socios o dueños de las empresas en la implementación de un modelo de gestión y administración. Voy a porque no estoy viendo, perdonen, los comentarios, entonces no sé por qué me pasa eso. Ahí está, ya. Seguimos entonces. Pero ahora no puedo. Dentro de la gestión y administración tenemos que diferenciar tres ámbitos, ya, tres grandes ámbitos. Lo administrativo, propiamente tal, lo financiero y lo operativo. Entonces yo gestiono y administro en estos tres ámbitos que igual siempre van a estar interrelacionados, ¿ya? Por eso va a ser, después yo voy a tener un sistema de administración completo. Dentro del ámbito administrativo, estamos hablando de la gestión de recursos humanos, que cada vez está cobrando más importancia, producto de toda la normativa del trabajo, digamos, distintas cosas que se han ido generando. Entonces, yo como empresa necesito asegurarme de cumplir con la normativa laboral y también en relación a tener buenos colaboradores dentro de mi organización. Entonces, dentro de la gestión de los recursos humanos tenemos la gestión de los contratos de trabajo, las vacaciones, control de las vacaciones, que se cumplan los plazos, llevar el registro, etcétera. El registro de horarios en dos aspectos. Si tengo los libros de horarios, digamos que la ley me obliga a tener un registro de ingreso y de salida. Hoy día eso ha ido modificando un poco por el teletrabajo, y también el registro de horas de lo que ocupo en la ejecución de los proyectos, por ejemplo. También en relación a mi proceso de selección y contratación de personal, es decir, el tema de los colaboradores, cada vez está más difícil de tener un perfil de colaboradores que responda a los requerimientos que uno como socio, dueño de la empresa, requiere. Con esto de los millennials, centennials y no sé qué, cada vez más hay más grupos, digamos, o categorizaciones, se requiere tener definido perfiles, sistemas de evaluaciones, sistemas de selección, perdón, para poder asegurarme contar con el personal idóneo que yo requiero de acuerdo a las características de mi organización y los objetivos que yo estoy buscando. Entonces, también todo eso requiere un sistema de administración, de diseño de procesos de selección, de diseño de perfiles de cargo, de diseño de estructura organizacional y después lo que decía ahí de un diseño de un proceso de evaluación de desempeño. Ya
Otro tema que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos es suceso. Lo quise anotar eso expresamente porque esa es una evaluación de los riesgos psicolaborales que es obligatorio desde el 2015, perdón. Ya, esta es una ley que sacó el Ministerio de Salud en coordinación con los distintos organismos de salud de la Mutual, la H, etcétera, en donde obliga a todas las organizaciones, independientemente del tamaño, a aplicar una encuesta anual en donde se levantan los potenciales riesgos psicolaborales. Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo anoten por si no lo han hecho, para que lo gestionen con su mutual a la cual están asociados y ejecuten esa actividad porque es obligatoria, ¿ya? Y en cualquier momento puede ser fiscalizado. También dentro de la administración del ámbito administrativo tenemos el tema de informático o tecnologías de la información, es decir, cómo controlo el vencimiento de las licencias, el tema de las mantenciones preventivas, correctivas de los computadores, la adquisición de nuevos software, etcétera, etcétera, el control de los correos, servidor. Hoy día esto está tomando, con todo el teletrabajo, una importancia es fundamental para el funcionamiento de las organizaciones. Entonces también cómo controlo, cómo ejecuto esta actividad, a quién hago responsable, todo eso debiera estar definido en mi ámbito administrativo de la gestión. Y también está la gestión de recursos, de otros recursos, recursos materiales, la mantención de las oficinas, las compras de activos, etcétera. Gestión de contrato con los clientes también, es decir, gestión ya sea órdenes de compra, contrato, órdenes de trabajo, es decir, tengo todos mis proyectos formalizados. También el pago a proveedores dentro de la gestión administrativa, ya sea proveedores directos de proyectos como proveedores, cuentas básicas, etcétera. Eso también debo llevar un control. Y hoy día algo nuevo que se incorpora es el tema COVID. Ha salido una serie de reglamentación en base a esta situación que estamos viviendo hoy en día, en relación al teletrabajo, en relación a las medidas de bioseguridad y que están asociadas a las responsabilidades en estos temas de las empresas. Entonces yo tengo que estar también gestionando y administrando el cumplimiento para asegurarme del cumplimiento de las nuevas normativas y reglamentos que se están aplicando en relación al tema COVID. ¿Ya? Esto es como lo mínimo que debiera considerar mi gestión y administración en el ámbito administrativo específicamente. Pueden haber más cosas, digamos, pero esto es como lo mínimo que debiera contener. Luego está el ámbito financiero. Dentro del ámbito financiero yo debiera tener definido y controlado mi presupuesto anual, ya sea de gastos, de ingresos, etcétera. El control de facturación y cobranzas. Yo planifico, digamos, de acuerdo a los ingresos, a los proyectos que que me van contratando, cómo voy a facturar esos pagos. Después mi proceso de cobranza lo tengo que definir, quién controla, cuándo se controla, dónde registro esa información. También debo controlar los egresos de la oficina, de la empresa, ya sea gastos específicos de proyecto o gastos generales de la oficina, gasto administrativo, gasto operativo, qué sé yo, para poder después hacer los análisis y ver bien los estados de resultados, ya sea financieros, contables de los proyectos, etcétera. Pero necesito ir generando el dato y registrando la información con respecto a los egresos y gastos de la oficina. También dentro del ámbito financiero está el control del flujo, la conciliación bancaria. Yo me he encontrado desde el inicio de mis asesorías
en las empresas, en las oficinas de arquitectura, que todo esto era como muy desconocido, se llevaba muy así como al ojo, qué sé yo, y la conciliación bancaria ni siquiera se sabía lo que era, ¿ya? Acá es súper importante, va a depender del movimiento que tenga la organización, del tamaño de la empresa, de la cantidad de proyectos que lleve y movimientos, digamos, la periodicidad de esta conciliación bancaria. Yo parto desde una conciliación bancaria diaria hacia adelante. ¿Y cuál es la idea aquí? Es ir cuadrando las platas que yo tengo en caja con lo que va ocurriendo en el banco. De hecho, después esto lo van pidiendo los contadores para sus informes mensuales y sus rentas, declaraciones de rentas anuales. Todo esto para mirar el flujo de efectivo o control de caja, flujo de caja. El flujo de caja es fundamental en las empresas pequeñas y medianas, es decir, en todas las empresas, digamos. Pero lo que quiero decir es que hay muchas pequeñas y medianas empresas que, teniendo una buena planificación de ingresos en un año, igual llegan a la quiebra por flujo de caja, ¿ya? Porque no tienen, porque sus ingresos están en periodos que no me permiten ir cubriendo mis gastos mensuales, ya sea normales, pago de especialidades, pago de deudas bancarias, etc. Entonces, hay un gran porcentaje de las pymes que quiebran es por flujo de caja, ¿ya? Entonces, es muy importante llevar este control. Y también, dependiendo del movimiento que yo tenga mensualmente, es la periodicidad con que yo debiera ir controlando este flujo, ¿ya? Lo máximo en el tiempo es mensual, es decir, no debiera pasar más allá de un mes en que yo voy controlando este flujo de caja. Y de ahí puede ser quincenal, semanal. En algunas empresas incluso el flujo de caja se revisa de manera diaria, pero eso va a depender de los objetivos que yo tengo definidos y de los movimientos financieros con que cuenta mi empresa. Otro de los aspectos ya para ir mirando los resultados de la empresa es efectivamente tener control de los estados resultados financieros y resultados contables. Ya acá tenemos una diferencia, los resultados contables tienen que ver con la tributación anual y los resultados financieros son los resultados que yo presento, por ejemplo, a los bancos, que siempre van a haber algunas diferencias en los movimientos de los ingresos y egresos que yo haga, ¿ya? Y los objetivos que yo quiera, digamos, si yo quiero estar bien evaluado financieramente para poder optar a créditos, obviamente tengo que tener un mejor resultado financiero, ¿ya? Desde el punto de vista tributario, obviamente al contador va a querer pagar lo menor impuesto posible, nosotros también como dueños de empresa, pero eso podría, si yo lo presento tal cual, eso podría afectar a mi evaluación financiera porque voy a tener menos ganancias, menos utilidades, ¿ya? Si bien las empresas o las oficinas tienen su contador, ya sea interno o externo, siempre tiene que haber un control en paralelo. Ya esa es una recomendación que yo hago, sobre todo los que tienen empresa externa. Entonces es importante, con todos los registros y administración que yo estoy haciendo financiero de todos los temas anteriores, más los que vamos a ver en la parte operativa, eso a mí me permite efectivamente ir generando estados resultados contables y financieros internamente y yo después eso compararlo con lo que me está entregando el contador. Entonces ahí se produce un control para ambos lados. Yo controlo al contador y el contador también me controla a mí en mi gestión interna. Otro de los temas que yo debiera controlar financieramente son los resultados por proyecto, es decir, control de gastos e ingresos por cada uno de los proyectos. Yo creo que hoy día esto ya se lleva más que hace unos años atrás,
lo que yo veía hace varios años atrás era que todas las platas de los proyectos caía en un saco donde ahí me llegaba, después tengo otro saco de donde iba sacando para pagar los gastos, ¿no es cierto? Y de ahí hacía un rayo para la suma y yo decía, gané tanto. Sin embargo, eso no me permite visualizar qué proyectos fueron rentables o más rentables, qué proyectos me están subvencionando proyectos que no fueron rentables definitivamente, dónde soy más eficiente, dónde soy menos eficiente, qué tipo de proyectos me rentabiliza más, qué tipo de clientes me rentabiliza más. Entonces ahí no puedo tomar ninguna decisión y para mí es una caja negra donde tengo un resultado final. Que ese resultado final efectivamente puede ser positivo, es decir, al final del año yo rentabilizo mi empresa, sin embargo, podría rentabilizarlo aún más si miro ya en detalle cada uno del comportamiento de los proyectos que yo desarrollé durante el año. Ya, entonces, por eso se hace importante ya llevar este control específico por cada proyecto. Eso a mí también me va a permitir tomar decisiones de, oye, frente a este tipo de proyecto, voy a tomar la decisión con datos objetivos, como le decía inicialmente, de, ¿sabes qué? No voy a seguir haciendo este tipo de proyectos. O bien, ¿sabes qué? Para poder rentabilizarlo tengo que hacer unos cambios en mi proceso de ejecución del proyecto. O bien, voy a tener que cobrar más a mi cliente por este tipo de proyecto. Es decir, ahí se va viendo lo que se puede hacer. Y finalmente, debiera tener en el ámbito financiero, obviamente, indicadores de desempeño financiero. Los mínimos debiera ser liquidez, indicadores de endeudamiento, de rentabilidad, de crecimiento. Es decir, hay un montón de indicadores, pero yo por lo menos debiera estar mirando esto. Liquidez, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas en el corto plazo con efectivo, digamos, o con activo rápido, digamos, no tener que llegar a su patrimonio. El nivel de endeudamiento obviamente tiene que ver con el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, la rentabilidad que tiene que ver con cómo rentabilicé mi empresa en relación a mis activos, en relación a mi patrimonio, etcétera, o la rentabilidad específica por proyecto, y también indicadores de crecimiento de la empresa para ver si cada vez estoy siendo más eficiente, ya sea en la ejecución de las actividades, en el control de los gastos, disminución de costos, o estoy cobrando mejor, o estoy siendo más eficiente en mi proceso de venta, etcétera. Todo esto son los indicadores mínimos, uno de cada uno por lo menos, debieran tener las oficinas para ir mirando periódicamente. Estos no se miran al final del año, sino se van viendo periódicamente. Una recomendación debiera ser mensual para ir tomando acciones que me permitan ir corrigiendo ciertas desviaciones de acuerdo a los objetivos que yo pueda tener. Y el último ámbito en el aspecto de la gestión y administración es el operativo. Y aquí nos vamos ya de lleno a lo que es la ejecución de los proyectos. Entonces acá yo qué debiera tener la planificación de proyectos en cuanto a cómo voy a ejecutar el proyecto, cómo va a estar conformado, cuál va a ser el equipo de trabajo de ese proyecto de acuerdo a las características del proyecto, de acuerdo al cliente y en relación a eso por la experiencia que me puedan exigir, la complejidad del proyecto, el perfil de acuerdo que requiera para elaborar un buen proyecto, cumpliendo los estándares de calidad que yo como internamente tengo fijado dentro de la oficina, pero también cumpliendo con las rentabilidades que yo también debiera tener fijada por cada uno de los proyectos para controlar eso. Después, en relación a cómo me organizo, cómo ejecuto, en qué plazos, etcétera, voy a realizar mi proyecto, voy a planificar mi proyecto, planifico los ingresos del proyecto. Ya, es decir, de acuerdo a los plazos o de acuerdo a la carta de honorario o contrato que yo me fijé, la forma de pago,
lo registro en mi planilla, ¿no es cierto? O en mi sistema para ir viendo cómo va a ir siendo el flujo de proyectos, y de la mano de eso debo planificar los gastos de los proyectos, ¿ya? Gastos directos de los proyectos. Esto específicamente o sobre todo para aquellas oficinas que gestionan las especialidades, es decir, que a mí mi cliente me paga por el completo, ¿ya? Entonces, porque ahí cuando yo tengo que gestionar las especialidades, parte importante de esos ingresos se va al pago de estas especialidades. Y al tener estas dos planificaciones realizadas, mis ingresos versus los gastos, yo también me va a poder permitir ver si me da el flujo. Porque cuando comenzamos a trabajar con estos temas en algunas oficinas nos dimos cuenta de que, oye, en un estado de pago el cliente me pagaba 1 millón de pesos, por ejemplo, y sin embargo yo, de acuerdo a todas las especialidades y los entregables de especialidades y otros gastos asociados al proyecto, tenía que gastar 1,5 millones. Entonces ahí tenemos un problema, es decir, no me da la caja de ese proyecto para pagar los gastos de ese proyecto. Quizás en el siguiente pago sí me iba a quedar un delta, pero esa no es la idea. Es la idea, yo planifico antes de mis ingresos, mis gastos asociados al proyecto, para poder ir cruzando y que me vaya cuadrando estado de pago, y no yo tener que ir subvencionando con otros proyectos el pago, por ejemplo, a las especialidades. Ya esto es súper importante de planificar y de cruzar esta información. Y ahí yo llego después a acuerdos con las especialidades en las formas de pago, ahí con una orden de trabajo, etc. ¿Ya? Otro de los temas es el seguimiento y control de las horas de trabajo, y aquí en el sentido de, como queremos mirar el resultado por proyecto, obviamente acá el principal gasto de los proyectos es la HH, es decir, las horas de trabajo. Entonces, obviamente yo necesito registrar estas horas de trabajo. Lo mínimo es que debieran tener, lo mínimo de lo mínimo, es registro de horas por proyecto. De ahí, de acuerdo a los objetivos que yo tengo planteado como empresa, como administración, me voy a ir abriendo ese control en etapas por proyecto, tipo de horas, en cuanto a son horas normales, son horas de corrección, son horas de modificación, y eso cobra importancia cuando yo tengo la capacidad de cobrarle a mi cliente las horas de modificación de los proyectos. Entonces ahí obviamente tengo que registrarlas. Las horas de corrección cobran importancia para ver las correcciones que tienen que ver con errores internos de nuestra oficina, para ver dónde puedo ir mejorando mi calidad de mi producto, ¿ya? Entonces, ahí me puedo ir abriendo en eso, en las etapas, como le decía, del proyecto. Hoy estoy en el partida general, estoy en proyecto básico, proyecto de detalle, la gestión de especialidades, gestión municipal, supervisión de obra, etcétera. Eso es importante tenerlo en la medida que yo voy a utilizar esa información para analizarla y para la toma de decisiones. Si no somos capaces de eso, lo mínimo, insisto, es registren las horas por proyecto. ¿Ya? Esa es la base, es el DESTE. De ahí uno puede ir complejizando más ese control. También tengo que tener definido indicadores de resultado de proyectos. En el aspecto financiero yo tenía indicadores financieros, resultados de la oficina. Acá específicamente de proyecto, por ejemplo, cumplo los plazos, cuántos indicadores, si he ido registrando mis horas por etapa de proyecto, quiero ser más eficiente, entonces control y tengo indicadores asociados a eso, indicadores en cuanto al resultado del proyecto específicamente como tal, digamos, quiero ganar tanto, si cumplí, no cumplí, en cuanto a la calidad de los proyectos, etcétera. Entonces ahí yo en mi sistema voy definiendo indicadores de cada uno de los proyectos que también me van a poder permitir evaluar otros aspectos asociados a la ejecución de un proyecto que, por ejemplo, está ahí, justo se relaciona con lo que viene después, que es propuesta de modelo de bonos a empleados, colaboradores, enfocado a resultados.
hoy en día, un poco conversándolo de la gestión de la administración del recurso humano o gestión del talento, le llaman algunos también, las formas de motivar a nuestros colaboradores es distinto que hace 10 años atrás. Ya hoy día a la gente, a los profesionales más jóvenes, les motivan otro tipo de cosas. Entonces, está cobrando mucha importancia y relevancia el de tener un modelo de bonos, de compensaciones a nuestros colaboradores enfocado en los resultados de sus tareas, de su desempeño o de los proyectos. Estos pueden ser no solo dinero, digamos, un bono al final del año o al final de tu proyecto, qué sé yo, dependiendo de los resultados de empresa, proyecto, una ecuación que pueden ser distintas variables. También pueden ser días de vacaciones extras, pueden ser salidas temprano, pueden ser viajes, no sé, un montón de cosas, no todo se reduce a un bono económico necesariamente. Mi experiencia en las oficinas que hemos empezado a, entre comillas, experimentar con este sistema, la verdad es que ha sido bien positivo, independientemente de los ajustes que uno tiene que ir haciéndole cada año, porque no un modelo que yo tengo en una empresa funciona en otra, porque tiene que ver con la cultura organizacional, objetivos, distintos aspectos, entonces uno tiene que ir acomodando y en la misma organización uno año a año o periodo a periodo también tiene que ir ajustando estos modelos si finalmente cumplen el objetivo, que desde mi punto de vista el objetivo es la motivación a mis colaboradores y a tener mejores resultados. Y también dentro del ámbito operativo, ya sea del desarrollo de los diseño y desarrollo de los proyectos, está el tema de la gestión de especialidades, que aquí también entra en la planificación de los pagos a las especialidades, en la gestión, por ejemplo, de contratos marcos con las especialidades. Si yo siempre estoy trabajando con las mismas especialidades y tengo que estar cada vez que, no sé, voy a un proyecto, ya sea licitación, invitación directa, qué sé yo, estar cotizando, no sé qué, ¿por qué no gestiono un valor, un precio estándar de acuerdo a complejidad, metros cuadrados, etcétera? Y yo ya tengo la información mucho más rápida después para poder gestionar mi proceso de venta o comercial dentro de los proyectos. Es decir, puedo ir teniendo relaciones, la idea es mantener una relación estratégica con las especialidades con las que yo frecuentemente trabajo para que entre ambos nos colaboremos y tengamos buenos resultados. Entonces ahí también yo tengo que gestionarla. Dentro de esto también es recomendable evaluar el desempeño de esta especialidad con el fin de identificar cuáles son las debilidades y las potencialidades de estas otras empresas también. Se producen casos en que incluso uno puede detectar, nos ha pasado cuando hemos evaluado las especialidades en distintos proyectos, que hay especialidades que funcionan súper bien para cierto tipo de proyecto que otros. Entonces ahí yo ya también voy tomando decisiones, oye, un tipo de proyecto, un colegio público, tomo esta especialidad porque este no es más como para inmobiliario, no sé. Ahí con datos me va generando esa información para tomar decisiones. Y obviamente también, claramente con datos objetivos, puedo llegar a conclusiones de que hay especialidades que definitivamente no voy a trabajar porque no han presentado un buen desempeño. Y en este sentido, ojo con las empresas en que las especialidades las controlan sus clientes directamente. Yo creo que también debiera haber una especie de evaluación porque finalmente el trabajo de ellos me afecta directamente a mi entregable, a mi calidad, en cuanto a calidad misma de mi diseño, en cuanto a los cumplimientos de plazos, etcétera. Entonces me puede afectar a mi relación con los clientes. Entonces ahí yo les he dicho a la oficina que he asesorado que igual hagan esa evaluación y que se la vayan indicando, sobre todo cuando han sido mal evaluadas las especialidades, indicársela a sus clientes diciéndole, oye, yo tengo esta experiencia y estas son las evaluaciones que hemos hecho, si bien tú tomas la decisión, pero aquí está el dato.
y el dato duro, digamos, no el que yo creo, tengo la sensación, sino que datos duros. Entonces eso también permite una mejor relación con el cliente y ayuda al cliente en sus decisiones también. ¿Cuál es el objetivo de contar con un sistema de gestión y administración? Bueno, contar con la información de manera oportuna para la toma de decisiones del corto, mediano y largo plazo. Un poco lo que yo les decía al inicio. No es solo, yo siempre destaco esa cualidad que han tenido las pymes, digamos, del dueño, del instinto, de su sexto sentido, qué sé yo. Pero hoy día, la verdad, con las cosas cómo se mueven, con tanta información que existen en los distintos ámbitos, yo necesito ya tomar decisiones en base a datos objetivos. Y la única manera de eso es tener un sistema de administración claro, planificado, definido, controlado y bien gestionado, que me permita mirar esos datos, transformarlos en información para transformarlos en decisiones efectivas y eficientes y sobre todo oportunas. Dentro del aspecto, aquí yo voy mezclando cosas con los requisitos, las normas ISO de calidad que están muy asociados a esto, sobre todo hoy en día que incorporó todo el tema estratégico que yo creo que le hacía falta a las versiones anteriores. Lo oportuno de la información. Las organizaciones pierden mucho tiempo en buscar información, en buscar los datos. Entonces, si yo tengo toda esa información al día, ya es un tiempo, ya gané solo con eso, en no perder tiempo en buscar esa información. Entonces, cuando yo requiero eso, lo voy a tener de manera oportuna, es decir, cuando lo necesito ahora y no después. También el objetivo de tener un sistema de control y administración es que voy a tener un control de la información que genera la contabilidad, que es lo que yo les decía inicialmente cuando estábamos en el ámbito financiero de la administración. Es súper importante, es decir, no estoy diciendo que desconfíen de sus contadores en ningún caso, pero siempre es importante llevar un doble control, ¿ya? Porque aquí se pueden cometer muchos errores y nos puede perjudicar finalmente a los dueños de la empresa, a los resultados de la empresa, etc. También poder identificar dónde se encuentran los problemas que afectan los resultados financieros. Si yo tengo todos los registros de mis proyectos, de los recursos humanos, de la evaluación de desempeño, de las evaluaciones de los proveedores, de la especialidad, es decir, tengo un montón de información y toda esta la miro, me permite identificar dónde están los problemas que me afectan a mis resultados financieros. ¿Estoy cobrando mal? ¿Estoy gastando muchas horas? ¿Me estoy demorando mucho, invirtiendo mucho en la ejecución de los proyectos? La calidad de los entregables de mis colaboradores no está siendo buena, entonces tengo que estar rehaciendo, tengo que estar corrigiendo, le tengo que estar dedicando muchas horas de revisión y de corrección, lo cual me hace poco rentable mi proyecto. Todos esos datos me permiten ir mirando para mejorar mis resultados, ¿ya? Y también me ayuda a potenciar los equipos de trabajo a través de las evaluaciones, digamos, de mi diseño de sistema de bonos, etcétera. Voy consolidando equipos, voy definiendo cada vez mejor lo que yo requiero de acuerdo a mis características como empresa, mi cultura organizacional, pero también al tipo de proyectos que yo tengo, al tipo de clientes que yo tengo. Entonces vamos generando equipos de trabajo altamente competitivos, de competencia, en cuanto a competencia. Pero ¿con qué problemática nos encontramos? Es decir, acá todo esto suena súper bien, sí, llevemos todos los datos, registremos y tomemos decisiones. Dentro de los problemas es que
primero, estamos sobre todo pensando en las oficinas más pequeñas, donde los socios, dueños de la oficina están encargados de la búsqueda de nuevos clientes, de nuevos proyectos, en definitiva, están encargados de la gestión comercial de la oficina, ¿ya? Además de eso, también son responsables del diseño, actuando entre comillas como gerente de diseño, en donde tienen que estar definiendo los criterios de diseño, tienen que estar revisando los entregables, etcétera. O incluso tienen que cumplir el rol de jefes de proyecto, ¿ya? Entonces, todo eso, uno o la suma de todo, lleva a que no hay tiempo para llevar la administración, ¿ya? Lo mismo ocurre ya, defino dentro de mi equipo de taller, voy a definir algunos colaboradores que me ayuden con esto, o que llenen un montón de planillas. Nos pasa lo mismo, es decir, los colaboradores van a estar como jefes de proyecto, como desarrolladores de proyecto dentro del equipo, como apoyo al desarrollo de proyecto, entonces van a estar enfocados en eso y tampoco van a tener tiempo para poder apoyar en esta tarea de la administración y control. Nuevamente, no hay tiempo. Y otro de los problemas con los que nos encontramos, estos son los más recurrentes de lo que yo he visto, es el tipo de administración que yo he diseñado, perdón. Si mi administración, por ejemplo, todo recae en una sola persona, es decir, que una persona lleve toda la administración, ahí estamos mal, porque finalmente yo tengo que generar un modelo de administración en donde gran parte de esa información, de los datos, perdón, se tienen que generar en los distintos procesos, en las distintas actividades, es decir, los datos de los proyectos los tiene que generar la gente que trabaja en proyectos, ¿ya? Los datos si tengo una estructura más grande de la gestión comercial, los tiene que generar la gente de área comercial. No puedo tener una persona que vaya buscando datos, que los vaya registrando, porque si no me va a inventar los datos y va a ser una administración súper ajena a mi organización, ¿ya? Otro de los errores que hay en el diseño de mi administración es la duplicidad en los registros, ¿ya? De los datos, es decir, hay muchas personas registrando el mismo dato, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas con que nos encontramos con eso? Si el dato es decir, puede ser muchas personas o puede ser la misma persona que el dato también lo está registrando en muchos lugares. Eso lleva a que sí o sí en alguna parte ese dato va a quedar desactualizado, ¿ya? Y el problema va a ser que después no vamos a saber dónde está el dato vigente, digamos. ¿Dónde está desactualizado? ¿En qué parte de mi planilla o de mi sistema o no sé qué es el que es correcto? Entonces ahí se me produce un problema. También tengo problemas con registro de datos que no aportan valor. Acá yo les decía, hay un montón de datos que uno puede ir registrando en su modelo, en su sistema de administración, pero todo eso cuando hicimos la definición inicial de administración tienen que ver con el cumplimiento de un objetivo. Yo me puedo llenar y llenar y llenar de datos, lo cual, ojo, requiere tiempo de llenar, requiere tiempo de mantener actualizada esa información. Entonces yo me tengo que preocupar que efectivamente los datos que yo voy a registrar tienen relación directa con los objetivos que yo quiero cumplir. Si hay datos que no los voy a usar, que no los voy a mirar, no los registro, porque es pérdida de horas, es pérdida de recursos, ¿ya? Y me genera un sistema pesado y burocrático que no me está aportando valor, ¿ya? Y el otro punto, que si bien uno podría decir que está relacionado con el primero, lo quise poner, lo lleva el socio o dueño de la oficina, pero lo quise poner en otro sentido, que es que yo ya soy dueño de la oficina de arquitectura, ¿no es cierto? Y yo administro financieramente mi oficina, pero la administro casi como que fuera mi casa, ¿ya? Entonces, tengo la plata en mi cuenta corriente de la oficina y voy sacando para pagarle una especialidad,
para pagar la luz de la oficina, pero también para pagar la luz de mi casa, para pagar la mensualidad de mis hijos. Entonces mezclo. Y eso yo también lo he visto y eso también hay una altísima probabilidad de que esa empresa caiga en desgracia. ¿Ya? Yo tengo que, aunque sea yo un único dueño y tenga una empresa chiquitita, tengo que saber separar las aguas. Una cosa son las platas de la empresa y otra es mi presupuesto, mi plata, que obviamente voy a sacar de ahí, pero tengo que tener súper claro esa diferenciación. Entonces, ahí la problemática es que puedo tener un modelo, un sistema de administración mal estructurado que no me genera valor, que me genera burocracia y que finalmente no me sirve para la toma de decisiones. Y acá les voy a dar, dentro de lo último de mi presentación, les voy a poner como un ejemplo de cuando yo decido implementar un sistema, ya sea con software comprado, un software o que me desarrollen un software o una aplicación, o simplemente con planillas Excel, es decir, las planillas Excel no las miren menos, funcionan perfectamente, y de hecho hoy día también se le está agregando el pivot, un montón de inteligencia de negocio a las planillas Excel. Yo en relación a los software de caja, digamos, empaquetados, no soy muy amiga para este tipo de rubro de servicio, especialmente de arquitectura. Yo las experiencias que he visto a través de mis clientes no ha sido buena porque tiene muchas particularidades una oficina de arquitectura. Entonces, estos software prediseñados no responden a esas particularidades. Entonces, finalmente, se transforma en un problema en sí estar llenando la información. Pero cuando yo decido independiente, de hecho hay como el dato para que el que quiere inteligencia de negocio propiamente tal, también hay un software o una marca que es el ClickView, en donde hay distintas modalidades. Unos contratan el desarrollo del software para la inteligencia de negocios de mi empresa, o bien ellos capacitan a alguien interno de mi empresa para que esa persona lo desarrolle, ¿ya? Independientemente de la decisión que ustedes tomen para llevar su administración, yo soy el que genero los datos. Es decir, cada uno de ustedes como socios, cada uno de ustedes como colaboradores, como dibujantes, como arquitecto, como secretaria, todos los que componen la organización son los que generan los datos para que yo luego los pueda ver en bonito con gráfica o qué sé yo, o solo con tabla para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso, como algunas recomendaciones o ideas a partir de este ejemplo, yo puedo tener bases de datos o planillas Excel, ¿no es cierto? Distintas planillas Excel donde yo manejo información. Por ejemplo, tengo la base de datos de clientes. Ya tengo que tener claro qué información voy a manejar, qué datos voy a manejar en esta planilla. Por ejemplo, RUT, razón social, nombre del cliente o de la empresa, giro, dirección, teléfono, correo electrónico. Ese es un ejemplo, lo mínimo. Después tengo otra planilla u otra base de datos, otro archivo, etcétera, que es mi base de datos de proyectos. ¿Ya? Por ejemplo, puedo tener tipo de proyecto, eso va a depender de dónde ustedes se manejan. Tipo de proyecto, puedo estar hablando de público-privado, puedo estar hablando de inmobiliario, puedo estar inmobiliario público o uso, digamos, colegio, infraestructura, qué sé yo. ¿Ya? Código del proyecto, y eso lo puse el profesor porque es súper importante. Si yo quiero llevar un control de resultados por proyecto, sí o sí tengo que tener una identificación única del proyecto, porque esa es la manera que me permite hacer trazabilidad en cuanto a calidad, pero también en control financiero. ¿Ya? Entonces, tener un centro de costo, código, un ID de proyecto, como ustedes lo quieran llamar, pero que en definitiva es una identificación única del proyecto. ¿Ya?
Nombre del proyecto va a estar en mi base, nombre del cliente, tipo de contrato público-privado, no sé. El número del documento asociado al contrato, si es una orden de compra, una orden de trabajo, qué sé yo. La fecha del contrato, monto del contrato, moneda del contrato, plazo del proyecto. Datos generales del proyecto, ¿ya? Acá yo en cada una de estas bases de datos, digamos, o planillas o archivos, fui destacando algunas con la idea de poder explicar cómo se va relacionando una con otra. Por ejemplo, en mi base de datos de proyecto, yo puse en negrita y subrayé lo que es el código del proyecto o la identificación única del proyecto. Ese dato me va a permitir, por ejemplo, en mi planilla o en mi base de facturación, se va a relacionar con eso. Entonces acá yo no necesito, cuando tengo en mi planilla o base de datos la facturación, no necesito poner de nuevo toda la información asociada al proyecto. Solo con el código del proyecto ya tengo toda la información, porque acá, si yo quiero ver el desglose de eso, me voy a esta base y ahí veo todo el detalle, que puede estar relacionada, linkeada. Ahí va a depender un poco la visualización, va a depender de las plataformas que yo esté utilizando, ¿ya? Entonces tengo mi base de datos o mi planilla de facturación con el código del proyecto, el nombre, qué sé yo, el número de factura, estado de facturación, facturada, planificada, facturada, pagada, qué sé yo, el concepto de esa facturación en relación a la planificación de pagos del proyecto, estados de pago del proyecto, monto, fecha de pago. Esto me va a servir la fecha de pago, que es el ingreso efectivo en mi caja, para poder después hacer los análisis de flujo de caja, ¿ya? Saldo del proyecto, etcétera. Es decir, yo puedo tener esto y mucha más información en cada una de las planillas. Estos son ejemplos, insisto. También tengo mi base de datos de especialidades, que es como la misma lógica que mi base de datos de los clientes, con los datos de la especialidad, tipo de especialidad, en relaciones cálculo, eficiencia energética, qué sé yo. Nombre, root, dirección, nombre de contacto, perdón, teléfono, correo electrónico. Y después, ¿se acuerdan cuando yo les decía, tenemos que, en la parte operativa, tenemos que administrar el pago de la especialidad? Entonces acá yo tengo una base, una planilla, un esquema para poder hacerlo. ¿Qué es lo que primero manda? Es el código del proyecto, porque yo a ese centro de costo, ¿no es cierto?, le voy a ir imputando los gastos, ¿ya? Tipo de especialidad también, porque yo eso me va a permitir hacer un análisis de cuáles son las especialidades por tipo que más gastan, que más influyen en los proyectos, ¿ya? Nombre de la especialidad, y aquí se relaciona con esta base de datos, entonces después no necesito ponerle tanta información detallada. El estado de pago, la fecha planificada de pago, el monto, el estado de facturación de ellos hacia nosotros, fecha de facturación, tipo de documento en relación si es boleta en horario, factura u otro documento, número de documento, ¿ya? Y otra planilla o base recomendada como mínimo dentro de mi modelo de gestión y administración es el control de gasto, ya en donde puedo definir un ítem de gasto. Ítem de gasto puedo ir desde el detalle de, ya, pago especialidades, cuentas básicas, mantenciones, informática, gastos de proyecto, etcétera. Desde ese detalle a cosas más macro, para ver dónde yo, remuneraciones, seguros, cómo mis gastos los estoy distribuyendo, porque ahí me puedo dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Este tipo está pesando mucho en relación a la importancia o al valor que me está generando, entonces puedo mirar dónde hacer reducciones de gastos y planificar. Eso me permite también tener una historia para poder planificar mi presupuesto de gasto año a año. ¿Ya? Tipo de gasto en términos contables, para yo poder hacer eso, me permite hacer el cruce con la contabilidad, si es administración, o incluso ahí el tipo de gasto yo lo puedo poner con las cuentas que maneja la contabilidad, las mismas cuentas para poder hacer los cruces, o si no, tipo de gasto si administrativo, operativo, de venta, etc.
Ya, lo mismo la fecha del documento o de la transacción, número de documentos se aplica en caso de que sea, por ejemplo, un cheque, monto, concepto, estado y código del proyecto cuando se asocia a un proyecto. O si no, le puedo poner administración si es un gasto general, o ahí puedo ir diseñando. ¿Ya? Entonces aquí yo voy viendo que hay datos que se relacionan, no se repiten, se relacionan con otra base de datos. Entonces, por eso yo necesito tener esta mirada para ver cómo se van relacionando mis distintas planillas. Cuando quiero una información, dónde tengo que ir a buscarla más para ver el detalle, etcétera. ¿Ya? Y eso sería. ¿Preguntas o comentarios? No sé si